La noche en Babilonia era un manto de silencio roto solo por el crujir de los dados sobre el mármol frío, el aroma del incienso quemándose en los altares de Marduk flotando en el aire como un presagio, y el eco de risas ebrias que se perdían entre los jardines colgantes donde los dioses de Babilonia exigían sacrificios humanos en forma de sumisión. Daniel, un joven de apenas 18 inviernos, caminaba con la espalda recta como si llevara sobre sus hombros el peso de un reino que aún no le pertenecía, pero que ya le exigía lealtad absoluta. No era su tierra, no eran sus costumbres, no eran sus dioses, pero eran sus cadenas. Y sin embargo, cada paso que daba hacia el palacio de Nabucodonosor resonaba en su pecho como un eco de otra voz, más antigua, más poderosa: no te des por vencido, porque yo estoy contigo, aunque el mundo entero te exija arrodillarte. Daniel despertó con el sabor del exilio en la boca, el aire de Babilonia cargado de incienso ajeno y el eco lejano de los cánticos que no eran los suyos resonando en los templos de oro. No era un sueño lo que lo había despertado, sino el peso de una decisión que ya había tomado antes de que el sol asomara sobre los jardines colgantes: no se postraría, no doblaría la rodilla, no traicionaría el juramento que su Dios le había susurrado en la noche. Los sirvientes del palacio ya murmuraban entre sí, los cortesanos de Nabucodonosor olfateaban su rebeldía como perros de caza, pero él caminó hacia el río Hiddekel con la misma calma con que había enfrentado a los leones en su juventud. Porque sabía que la fe no se demuestra en los momentos de comodidad, sino en los que el mundo entero parece apiñarse contra tu garganta. Daniel despertó con el sabor amargo de la derrota en la boca, pero no era el sabor del vino de Belsasar ni el de los manjares de la corte, era el sabor de la traición que había visto en los ojos de sus compañeros, esos jóvenes hebreos que, como él, habían sido arrancados de Jerusalén y arrastrados hasta Babilonia para servir a un rey que no conocía a Jehová. El viento frío de la madrugada se colaba entre los barrotes de su habitación, recordándole que, aunque estaba en el palacio, seguía siendo un cautivo. Pero Daniel no era un cautivo cualquiera, llevaba en su corazón la promesa de un Dios que había prometido restauración, y esa promesa era más fuerte que las murallas de Babilonia. Mientras los demás se rendían al lujo y al poder, él se arrodilló sobre el suelo de piedra, con las manos temblorosas pero el espíritu firme, y oró en secreto, como lo había hecho desde que llegó a esta tierra de ídolos. Señor, no me avergüenzo del Evangelio, murmuró, recordando las palabras de Pablo, porque sabía que la fe no se demostraba en los banquetes del rey, sino en la soledad de la habitación donde solo Dios escuchaba. La noche en Babilonia olía a humo de sacrificios extraños, a incienso de dioses que no eran el suyo, a esa neblina espesa que ascendía desde los altares donde el rey Nabucodonosor. Daniel, con los ojos cerrados, sintió el peso de siglos de historia en cada respiración, no solo la historia de su pueblo, sino la de un Dios que había escrito su nombre en los cielos antes de que el primer ladrillo de Babilonia fuera colocado. Sabía que no estaba solo en su lucha, que otros antes que él, como José en Egipto, como Esther en Persia, habían enfrentado la misma prueba: mantenerse fiel cuando el mundo les exigía rendirse. Pero Daniel también sabía que la fidelidad no era un acto pasivo, era una batalla diaria contra el miedo, contra la duda, contra la voz que susurraba: ¿vale la pena? Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, recordó las palabras que su madre le había susurrado al oído cuando era niño, antes de que los ejércitos de Nabucodonosor arrasaran Jerusalén: el Dios de tus padres nunca duerme. Esa noche, Daniel no durmió. Permaneció en vela, con los ojos fijos en la ventana, esperando el amanecer que traería consigo una nueva prueba o una nueva victoria. Porque Daniel había aprendido que la fe no era un escudo contra el dolor, sino una espada que cortaba a través de la mentira del mundo, que el poder de los reyes era absoluto, que los dioses de Babilonia eran reales, que el exilio era el final de todo. La noche en Babilonia era un manto de silencio roto solo por el crujir de los dados sobre el mármol frío, el aroma del incienso quemándose en los altares de Marduk flotando en el aire como un presagio, y el eco de risas ebrias que se perdían entre los jardines colgantes donde los dioses de Babilonia exigían sacrificios humanos en forma de sumisión. Daniel, un joven de apenas 18 inviernos,
caminaba con la espalda recta como si llevara sobre sus hombros el peso de un reino que aún no le pertenecía, pero que ya le exigía lealtad absoluta. No era su tierra, no eran sus costumbres, no eran sus dioses, pero eran sus cadenas. Y sin embargo, cada paso que daba hacia el palacio de Nabucodonosor resonaba en su pecho como un eco de otra voz, más antigua, más poderosa: no te des por vencido, porque yo estoy contigo, aunque el mundo entero te exija arrodillarte. Daniel despertó con el sabor del exilio en la boca, el aire de Babilonia cargado de incienso ajeno y el eco lejano de los cánticos que no eran los suyos resonando en los templos de oro. No era un sueño lo que lo había despertado, sino el peso de una decisión que ya había tomado antes de que el sol asomara sobre los jardines colgantes: no se postraría, no doblaría la rodilla, no traicionaría el juramento que su Dios le había susurrado en la noche. Los sirvientes del palacio ya murmuraban entre sí, los cortesanos de Nabucodonosor olfateaban su rebeldía como perros de caza, pero él caminó hacia el río Hiddekel con la misma calma con que había enfrentado a los leones en su juventud, porque sabía que la fe no se demuestra en los momentos de comodidad, sino en los que el mundo entero parece apiñarse contra tu garganta. Daniel despertó con el sabor amargo de la derrota en la boca, pero no era el sabor del vino de Belsasar ni el de los manjares de la corte, era el sabor de la traición que había visto en los ojos de sus compañeros, esos jóvenes hebreos que, como él, habían sido arrancados de Jerusalén y arrastrados hasta Babilonia para servir a un rey que no conocía a Jehová. El viento frío de la madrugada se colaba entre los barrotes de su habitación, recordándole que, aunque estaba en el palacio, seguía siendo un cautivo. Pero Daniel no era un cautivo cualquiera, llevaba en su corazón la promesa de un Dios que había prometido restauración, y esa promesa era más fuerte que las murallas de Babilonia. Mientras los demás se rendían al lujo y al poder, él se arrodilló sobre el suelo de piedra, con las manos temblorosas pero el espíritu firme, y oró en secreto, como lo había hecho desde que llegó a esta tierra de ídolos. Señor, no me avergüenzo del Evangelio, murmuró, recordando las palabras de Pablo, porque sabía que la fe no se demostraba en los banquetes del rey, sino en la soledad de la habitación donde solo Dios escuchaba. La noche en Babilonia olía a humo de sacrificios extraños, a incienso de dioses que no eran el suyo, a esa neblina espesa que ascendía desde los altares donde el rey Nabucodonosor. Daniel, con los ojos cerrados, sintió el peso de la historia sobre sus hombros, no solo la historia de su pueblo, sino la historia de un Dios que había prometido que, aunque el horno ardiera 7 veces más, él estaría allí para rescatar a los que confían en él. El palacio de Nabucodonosor no era un lugar de descanso, sino un campo de batalla donde cada mirada, cada palabra, cada gesto podía ser una trampa tendida por aquellos que buscaban su caída. Los sabios de Babilonia, con sus túnicas bordadas en oro y sus collares de lapislázuli, lo observaban con recelo, como si su sola presencia fuera una amenaza para el orden establecido. Daniel, sin embargo, seguía adelante, porque sabía que su lealtad no era a un rey terrenal, sino al Rey de Reyes, cuyo trono estaba más allá de las estrellas. Cada mañana, al despertar, recordaba las palabras que su madre le había susurrado al oído cuando era niño: Dios no te dejará, ni te desamparará. Y así, con esa promesa en el corazón, Daniel enfrentó otro día en Babilonia, un día más de pruebas, un día más de resistencia, un día más de fe. Porque Daniel sabía que, aunque el mundo entero pareciera apiñarse contra su garganta, aunque las murallas de Babilonia parecieran infranqueables, su Dios era más grande que todos los dioses de Babilonia juntos. Y esa noche, cuando el incienso de los altares de Marduk se elevó hacia el cielo, Daniel se arrodilló una vez más en la soledad de su habitación, y oró: que tu voluntad sea hecha, no la mía. La noche en Babilonia era un manto de silencio roto solo por el crujir de los dados sobre el mármol frío, el aroma del incienso quemándose en los altares de Marduk flotando en el aire como un presagio, y el eco de risas ebrias que se perdían entre los jardines colgantes donde los dioses de Babilonia exigían sacrificios humanos en forma de sumisión. Daniel, un joven de apenas 18 inviernos, caminaba con la espalda recta como si llevara sobre sus hombros el peso de un reino que aún no le pertenecía, pero que ya le exigía lealtad absoluta. No era su tierra,
no eran sus costumbres, no eran sus dioses, pero eran sus cadenas. Y sin embargo, cada paso que daba hacia el palacio de Nabucodonosor resonaba en su pecho como un eco de otra voz, más antigua, más poderosa. No te des por vencido, porque yo estoy contigo, aunque el mundo entero te exija arrodillarte. Daniel despertó con el sabor del exilio en la boca, el aire de Babilonia cargado de incienso ajeno y el eco lejano de los cánticos que no eran los suyos resonando en los templos de oro. No era un sueño lo que lo había despertado, sino el peso de una decisión que ya había tomado antes de que el sol asomara sobre los jardines colgantes. No se postraría, no doblaría la rodilla, no traicionaría el juramento que su Dios le había susurrado en la noche. Los sirvientes del palacio ya murmuraban entre sí, los cortesanos de Nabucodonosor olfateaban su rebeldía como perros de caza, pero él caminó hacia el río Hiddekel con la misma calma con la que había enfrentado a los leones en su juventud. Porque sabía que la fe no se demuestra en los momentos de comodidad, sino en los que el mundo entero parece apiñarse contra tu garganta. Daniel despertó con el sabor amargo de la derrota en la boca, pero no era el sabor del vino de Belsasar ni el de los manjares de la corte, era el sabor de la traición que había visto en los ojos de sus compañeros. Esos jóvenes hebreos que, como él, habían sido arrancados de Jerusalén y arrastrados hasta Babilonia para servir a un rey que no conocía a Jehová. El viento frío de la madrugada se colaba entre los barrotes de su habitación, recordándole que, aunque estaba en el palacio, seguía siendo un cautivo. Pero Daniel no era un cautivo cualquiera, llevaba en su corazón la promesa de un Dios que había prometido restauración, y esa promesa era más fuerte que las murallas de Babilonia. Mientras los demás se rendían al lujo y al poder, él se arrodilló sobre el suelo de piedra, con las manos temblorosas pero el espíritu firme, y oró en secreto, como lo había hecho desde que llegó a esta tierra de ídolos. Señor, no me avergüenzo del Evangelio, murmuró, recordando las palabras de Pablo, porque sabía que la fe no se demostraba en los banquetes del rey, sino en la soledad de la habitación donde solo Dios escuchaba. La noche en Babilonia olía a humo de sacrificios extraños, a incienso de dioses que no eran el suyo, a esa neblina espesa que ascendía desde los altares donde el rey Nabucodonosor. El mismo rey que había soñado con estatuas de oro y plata que se desmoronaban como polvo ante el viento de la verdad. El mismo rey que había exigido a sus sabios revelar no solo el sueño, sino también su interpretación, y que había condenado a muerte a los que no podían hacerlo. El mismo rey que, en su orgullo, había levantado una estatua de oro para que todos se postraran ante ella. Y el mismo río Hiddekel que ahora fluía ante Daniel como un testigo mudo de su elección. Porque Daniel sabía que el verdadero sacrificio no era el que se quemaba en los altares de Marduk, sino el que se ofrecía en silencio, en la soledad de un corazón que elige confiar en Dios aunque el mundo entero se oponga. La noche en Babilonia era un manto de silencio roto solo por el crujir de los dados sobre el mármol frío, el aroma del incienso quemándose en los altares de Marduk flotando en el aire como un presagio, y el eco de risas ebrias que se perdían entre los jardines colgantes donde los dioses de Babilonia exigían sacrificios humanos en forma de sumisión. Daniel, un joven de apenas 18 inviernos, caminaba con la espalda recta como si llevara sobre sus hombros el peso de un reino que aún no le pertenecía, pero que ya le exigía lealtad absoluta. No era su tierra, no eran sus costumbres, no eran sus dioses, pero eran sus cadenas. Y sin embargo, cada paso que daba hacia el palacio de Nabucodonosor resonaba en su pecho como un eco de otra voz, más antigua, más poderosa: no te des por vencido, porque yo estoy contigo, aunque el mundo entero te exija arrodillarte. Daniel despertó con el sabor del exilio en la boca, el aire de Babilonia cargado de incienso ajeno y el eco lejano de los cánticos que no eran los suyos resonando en los templos de oro. No era un sueño lo que lo había despertado, sino el peso de una decisión que ya había tomado antes de que el sol asomara sobre los jardines colgantes. No se postraría, no doblaría la rodilla, no traicionaría el juramento que su Dios le había susurrado en la noche. Los sirvientes del palacio ya murmuraban entre sí, los cortesanos de Nabucodonosor olfateaban su rebeldía como perros de caza, pero él caminó hacia el río Hiddekel con la misma calma con que había enfrentado a los leones en su juventud,
porque sabía que la fe no se demuestra en los momentos de comodidad, sino en los que el mundo entero parece apiñarse contra tu garganta. Daniel despertó con el sabor amargo de la derrota en la boca, pero no era el sabor del vino de Belsasar ni el de los manjares de la corte, era el sabor de la traición que había visto en los ojos de sus compañeros, esos jóvenes hebreos que, como él, habían sido arrancados de Jerusalén y arrastrados hasta Babilonia para servir a un rey que no conocía a Jehová. El viento frío de la madrugada se colaba entre los barrotes de su habitación, recordándole que, aunque estaba en el palacio, seguía siendo un cautivo. Pero Daniel no era un cautivo cualquiera, llevaba en su corazón la promesa de un Dios que había prometido restauración, y esa promesa era más fuerte que las murallas de Babilonia. Mientras los demás se rendían al lujo y al poder, él se arrodilló sobre el suelo de piedra, con las manos temblorosas pero el espíritu firme, y oró en secreto, como lo había hecho desde que llegó a esta tierra de ídolos. Señor, no me avergüenzo del Evangelio, murmuró, recordando las palabras de Pablo, porque sabía que la fe no se demostraba en los banquetes del rey, sino en la soledad de la habitación donde solo Dios escuchaba. La noche en Babilonia olía a humo de sacrificios extraños, a incienso de dioses que no eran el suyo, a esa neblina espesa que ascendía desde los altares donde el rey Nabucodonosor exigía lealtad absoluta, pero Daniel ya había elegido su camino, no doblaría la rodilla ante ningún dios de oro ni de piedra, porque su Dios era invisible, pero más real que cualquier ídolo tallado por manos humanas. El palacio de Nabucodonosor era un laberinto de mármol y oro, donde cada corredor resonaba con los susurros de la corte y el crujir de las túnicas de seda de los cortesanos, pero Daniel caminaba como si el ruido del mundo no pudiera alcanzarlo. Los guardias del rey lo observaban con recelo, sus lanzas reflejando la luz de las antorchas, pero él no les dedicó ni una mirada. Su mente estaba en otro lugar, en un lugar donde el único trono que importaba era el de su Dios. La promesa de restauración que llevaba en el corazón no era un sueño vacío, sino un eco de las palabras que Dios había susurrado a los profetas de Israel: volveréis a vuestra tierra. Y aunque Babilonia era un gigante de piedra y oro, Daniel sabía que los gigantes no duran para siempre. Porque al final, solo queda lo que se construye sobre la roca de la fe. Cada mañana, al despertar, Daniel recordaba que su exilio no era el final de su historia, sino solo un capítulo en el plan más grande que Dios estaba tejiendo. Y así, entre el humo de los altares ajenos y el eco de los cánticos que no eran los suyos, Daniel caminaba hacia su destino, sabiendo que, al final, solo importaba una cosa: la fidelidad.